Hola queridos amigos de la comunidad Otaku de Lima, ya saben, este 2 de octubre hay que marcar el Kokoro de Somos Perú para luchar contra todos los Akazukis infiltrados en nuestra hermosa ciudad. Ya saben, todos somos Lima y Lima somos todos. Shinzo Sasaki-yo. Pero, ¿qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? La pose estuvo mal hecha. Shinzo Sasaki-yo. ¿Soy yo o esta persona se parece un poco a Chris Pratt? ¿Será que ya les dije que trabajo en la industria del anime? Actualmente estoy trabajando en Summertime Render. Hasta ayer estuve haciendo el capítulo 23. A partir de mañana empezamos a hacer el capítulo 24. Y la semana en la que voy a postear este video, o sea, cuando tú estés viendo este video, voy a estar trabajando en el capítulo 25. Summertime Rendering está muy bueno. A ver si contándote de qué se trata, te convenzo de verla. Summertime Rendering cuenta la historia de Ajiro Shinpei, un chico que vuelve a Wakayama después de muchos años al enterarse de que su hermana adoptiva Ushio murió. Los medios cuentan que Ushio murió ahogada intentando salvar a una niña, pero Shinpei descubre unas marcas en el cuello de Ushio, por las que infiere que la muerte de esta no fue por ahogo y no fue un accidente, sino fue a propósito. Shinpei tratará de descubrir quién mató a Ushio y en el camino se encontrará con muchos otros misterios que rodean la isla. Este es un anime de misterio, suspenso, ficción supernatural y thriller. Ahí lo tienes. No te estoy recomendando este anime solamente porque estoy trabajando en ella, porque total ni siquiera mi nombre sale en los créditos. Te la estoy recomendando porque realmente es muy buena. Créeme, aunque hubiese trabajado en el anime, si no fuese lo suficientemente buena como para recomendártela, no te la recomendaría. Pero este es muy bueno. Me causa mucha alegría porque es el primer anime en el que trabajo oficialmente haciendo composición y postproducción. Empecé a trabajar en Summertime Rendering desde el capítulo 17, por lo que cuando empecé tenía 16 capítulos de los que no estaba enterada de nada. Cuando me pasaron al equipo, me dijeron, bueno, antes de empezar y entregarte los materiales para que empieces a hacer los cortes del capítulo 17, ¿por qué no te lees todos los tomos del manga para que sepas de qué va la historia? Y también, ¿por qué no te ves los 16 capítulos anteriores? Así que el primer día trabajando en Summertime Rendering fue yo básicamente leyendo manga y viendo anime. No les voy a mentir, mi trabajo me gusta. Supongo que mucho tiene que ver con el hecho de que estoy trabajando en un anime que también disfruto de mirar una vez que está listo. Pero bueno, ¿en qué consiste mi trabajo? Un poco de contexto. El flujo general de trabajo en animación es más o menos así: preproducción, producción y postproducción. ¿Qué se hace en preproducción? Se hace diseño de personajes, se decide la paleta de colores, se decide la estilística de cómo es que se va a visualmente ver, se ve la parte de financiamiento también. Todo lo que sea planificación se hace en preproducción. Y una de las partes más importantes de preproducción es el storyboard. Porque el storyboard va a ser como la columna vertebral que va a guiar gran parte de lo que va a ser la producción y la postproducción. Hasta el final, el storyboard va a ser como la línea que uno tiene que seguir a la hora de hacer cada episodio. En producción, ¿qué se hace? Se graban las voces, se hacen los dibujos, tipo las animaciones, se hacen los dibujos de fondo, se hacen los materiales de 3D, se pintan los dibujos, etcétera, etcétera. Como su propio nombre lo dice, es producir. En postproducción, ¿qué se hace en postproducción? Yo recibo los materiales de producción, los ordeno y los convierto en el video o en el producto que básicamente tú vas a ver en pantalla sin el sonido, porque el sonido se encarga otra persona, otro equipo. Hasta que no pase por nosotros, son dibujos que no se mueven y están todos por separado. Le pongo el movimiento de cámara, le pongo los efectos así para que quede bien enchulado. Y también por ahí que nos encargamos de ver que los materiales que se nos han proveído están completos y que podemos trabajar con ellos. Muchas veces pasa que nos llegan los materiales, pero no sé, falta un dibujo, entonces el movimiento se ve como entrecortado o los colores no son correctos. Pero además de los materiales que se nos proveen, también tenemos que ver que haya coherencia entre los efectos de los cortes que son consecutivos o de una escena a otra. Por ejemplo, está una escena dentro de casa
y va a otro corte que está fuera de casa, pero luego vuelve a otra escena que está dentro de casa. Tenemos que estar conscientes de los efectos que van en las escenas para los cortes que son dentro de casa y para los efectos que son fuera de casa. La luz es distinta. Si es que en el anime existe algún efecto específico porque hay truenos, si en ese anime los truenos tienen cierto color, los truenos tienen que ser del mismo color y tienen que brillar de la misma forma. Una de las cosas que me recalcaron un montón los primeros días fue el que tenemos que ser muy conscientes de las distancias. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú filmas con una cámara y le arreglas el foco, puedes decidir enfocar a la persona o el fondo o de repente aquí a Umbreon, y el enfoque es distinto. Por ejemplo, si el enfoque va hacia Umbreon, el desenfoque en mí no va a ser el mismo desenfoque que la pared o el piano o las otras cosas que están más cerca de Umbreon como Kiki y Chihiro. Si es que hay un edificio más cerca que otro, entonces uno tiene que estar más desenfocado que el otro. Se hacen varias cosas en composición. Como ya lo mencioné también, nosotros no le ponemos el sonido, por lo que nosotros trabajamos con materiales sin sonido. Quizás te preguntes, ¿cómo trabajas sin sonido? ¿Cómo sabes cómo tienes que moverle la boca al personaje si es que no tienes el sonido para escuchar y mover la boca? Te explico. A nosotros nos entregan una hoja, se llama la hoja de tiempo. En esta hoja de tiempo tenemos marcados nosotros cuándo es que el personaje va a hablar. Por cada movimiento de boca tenemos un número. Generalmente son 3 tipos de bocas. Una, la cerrada; 2, la que es para vocales cerradas; y la otra que es para vocales abiertos. En otros casos solamente son 2, en otros casos son a veces 4, 5, pero si hablamos en términos generales suelen ser 3, porque funciona para la gran mayoría de cosas que se quieren decir. Y una vez que esto va a la parte de postproducción de sonido, los de sonido le colocan el sonido al corte, vuelven a revisar si es que todo está bien y si la voz va de acorde a la animación. Sucede a veces que nosotros lo hacemos tal y cual está escrito en la hoja de tiempo, pero una vez que se grabó y se ve el video, se ve que no está empatando muy bien. Ese corte nos regresa y nos dicen, bueno, cambia esta boca 3 por la boca 2, y nos vuelven a entregar una nueva hoja de tiempo con los tiempos correctos, y es aquí cuando ocurre lo que se llama retake. ¿Qué son los retakes? Los materiales no están generalmente 100% ya listos para que solamente pasen una vez por nosotros y luego así tal cual pasó por nosotros va a la pantalla. No. Casi que siempre, si es que no siempre, ocurre más de un retake. Hay muchos motivos por los que puede ocurrir un retake. Puede ser que linealmente un dibujo no está correcto, el fondo tiene un detalle del que se olvidaron, entonces lo agregan, o tiene un detalle que no debería estar ahí, entonces lo quitan, porque la animación no está muy bien hecha, entonces el director dice no, me lo vuelven a dibujar de repente y el personaje no se ve mucho como el personaje, por lo que mandan a redibujar. A veces el color está equivocado, entonces el material regresa a la persona de color, la persona de color corrige y lo vuelve a pasar por nosotros. El proceso tiene muchas idas y vueltas, no es una cosa que pasa por 1, 2, 3, 4, 5 y así va armoniosamente hasta el final. Y cada corrección que se haga es cada corrección que nosotros tenemos que quitar ese material antiguo y colocar ese material nuevo. Una cosa, si bien nosotros descubrimos muchos de los errores de las personas que trabajaron en la primera parte de la cadena, la persona oficial que decide no somos nosotros, o sea, no soy yo, sino los directores de la obra. Lo que hacemos nosotros es solamente avisar, mira, me parece que aquí esto no es así. Pero sobre todo si es que la falla es lo suficientemente grande como para impedirnos continuar trabajando. Nosotros no damos ninguna orden de corregir nada. Si el director no da esa orden, eso se queda tal y como está. Me gusta hablar de animación y sí, soy de las personas que les gusta hablar de su trabajo. Desde muy pequeña siempre soñé con trabajar en animación y estoy segura de que hay muchos afuera que aspiran a lo mismo. Les he hablado de la parte más técnica de lo que es mi trabajo. A mucha gente cuando le dices que trabajas en animación piensan que estás en la parte de dibujo, cuando en realidad animación es muchísimo más que solamente la parte de dibujo. Yo no sabía esto, pero muchas personas no entienden a qué te refieres cuando les dices que trabajas en postproducción. Espero que este video haya sido informativo. Espero también que vayan y vean Summertime Rendering. Tengo pensado, una vez que acabe el anime, hacer review de lo que fue el anime y hablar un poco también qué fue lo que yo hice en él. Nos vemos en el próximo video, en la próxima grabación.